Hola, hola, buenos días. Un placer saludarles nuevamente. Al parecer tuvimos unos problemas técnicos. No sé si alguno de los amigos que está conectado pues pudiera decirme si ya se escucha el audio. Creo que hubo un problema de conexión. Mucho les agradecería si pueden ponerme ahí sus comentarios si ya se está escuchando, por favor. Hola, hola, buenos días. Muchas gracias. Eh, pues agradecerles nuevamente por su presencia. Eh, Mi nombre es Daniel Giovanni Hernández, soy médico epidemiólogo, médico familiar, originario de El Salvador. Agradecerle a Dios por la oportunidad que nos ha dado. Les decía que este programa estaba para empezarlo a las 11 de la mañana, hora de los Estados Unidos, 10 de la mañana de El Salvador, pero cuestiones técnicas que se dan. Esto es lo que sucede cuando transmitimos en vivo y a eso es lo que nos tenemos que ir acostumbrando. Dios nos ha permitido este día estar aquí con ustedes, con salud, con las dificultades que se están presentando, pero estamos tratando de sobrellevarlas una con una, de la manera en que cada uno genera su innovación. Yo les decía que estas crisis nos llevan a eso, a innovar. Hemos visto cuántas cosas han sucedido. Empresas que se dedicaban a cuestiones de moda hoy están diseñando mascarillas, todo lo que hablamos la vez pasada. El tema que ahora vamos a tocar es un tema que probablemente ustedes consideren que ya está trillado. Los gobiernos se han encargado de dar información, las redes sociales dan información. Les mencionaba yo del cuidado que hay que tener para no confundirse con aquellas informaciones que son maliciosas o tendenciosas de las redes sociales. Siempre busquen la manera de apoyarse. Tenemos también las dificultades de que cada quien está interpretando a su manera esta situación y está queriendo dar salidas que algunas veces rayan con la realidad, pero es la realidad que estamos viviendo. Lastimosamente no hemos llegado todavía a unirnos y a conjuntar todos para hacer el bien común, pero ese es un tema que poco a poco lo vamos a ir descubriendo. Ojalá pues si los errores que se cometan no vayan a generar esto en mayores cantidades de gente con fallecimiento. El tema de ahora, como les decía, lo pusimos de esta manera para hacerlo atractivo. Doctor, tengo fiebre, es coronavirus. Porque son muchas de las preguntas que vienen. Mis redes sociales, yo desde que he empezado con esta campaña de apoyo a través de la Fundación Vive, Apoyo para un Duelo, y con el apoyo también técnico de la Fundación, Apoyo Vive para un Duelo, y de la Funeraria La Auxiliadora, así como Capillas Memoriales, hemos estado incursionar, aprovechando estos periodos de cuarentena en los que usted está en su casa o si trabaja, pero después puede ver estos videos. Vamos a tratar la manera de apoyar. Nuestro interés en ningún momento es meter más miedo, temor. Al contrario, lo que queremos generar en ustedes es un poco de tranquilidad, prudencia y todo lo demás que tenemos que hacer. Los síntomas del coronavirus, si nosotros hiciéramos el ejercicio y sucede de que yo les dijera a ustedes que me digan cuáles son los síntomas del coronavirus y me los empiezan a escribir, ustedes van a escribir todo lo que han escuchado y todos son ciertos. Fiebre, tos, diarrea, malestar, y que muchas veces de esto puede complicarse y llegar hasta la muerte. Esa es una de las complicaciones más graves. Hemos hablado ya en otras ocasiones de que tenemos que bajar ese temor y esa ansiedad, porque si bien es cierto, es una enfermedad que puede llegar a ser mortal, también vivimos en una situación en la que tenemos enfermedades que están, o bien las estamos viviendo, o estamos en riesgo de presentarlas, que también pueden llevarnos a la muerte. O sea, la pandemia del coronavirus solamente es un problema más sumado a los que ya tenemos. Entonces no podemos dirigir toda nuestra mirada para allá y llegar a que esto nos quite nuestra tranquilidad y olvidarnos de las demás cosas. Estos síntomas son tan variados que pueden confundirse con cualquier otra cosa. Yo quiero contar a ustedes la experiencia de un primo, se los comenté la vez pasada. Lleva ya su cuarta semana de problemas respiratorios. Empezó con fiebre, siguió con tos, diarrea y vómitos, un poquito de trastorno para respirar, pero en esas 4 semanas estuvimos en contacto llamándonos y de alguna manera logré tranquilizarlo, porque se imaginan el temor a la muerte que todos tenemos.
Él vive en Nueva York, está en el centro, en el epicentro donde ha habido más cantidad de muertes, pero poco a poco ha ido saliendo. Apenas hace 2 días fue a pasar consulta al hospital para que hicieran la prueba, le tomaron radiografía y aparentemente tuvo él una neumonía. Lo que descubrieron es que ella tenía una secuela de neumonía, le hicieron el examen del hisopago, que es el examen que se hace para el coronavirus. Llega a su consulta y pues hasta ahorita no le han podido dar un diagnóstico definitivo. La doctora le dijo, por los síntomas que tenés, por el lugar donde vivís, me parece que es coronavirus, aunque el examen sale negativo. Entonces nos hemos quedado todavía con eso porque yo le manifestaba que si hubiera sido coronavirus, qué bueno porque ya la sortió. Él tuvo síntomas, los que ya ustedes conocen. Pero recordemos que hay un gran porcentaje del 80% que puede ser de que no tenga síntomas, que van a ser transmisores del virus, pero hay un 80% de posibilidad que padezcamos de la enfermedad sin tener síntomas manifiestos. Yo les decía la vez pasada un poquito de malestar general, mocosera, dolor de cabeza, que nos duró un día, pero el cuerpo fue tan especial, por así decirlo, que logró combatir el virus y el virus no pasó a más. Ojo, porque el virus una vez llega al cuerpo se empieza a reproducir de célula en célula y en la medida que se va reproduciendo, en esa medida van apareciendo los síntomas. Yo he visto, a raíz del tiempo que nos ha quedado en la cuarentena, hemos visto muchos documentales, noticias. Me llamó la atención, hace como 2 días sacaron una noticia de un niño hindú que sufrió un infarto por coronavirus. Me parecía un poquito difícil, yo no pongo en duda lo que la doctora decía, pero las consecuencias, o sea, en la noche el niño estaba bien y desarrolló problemas de coronavirus y le dio un infarto. O sea, como que el proceso en lo que aparece el virus se replica, empiezan las manifestaciones hasta llegar a la complicación, como que en ese niño no sucedió. Entonces, no sé, pero queda la duda como que si en realidad esto fue un problema de coronavirus. No sé, pudo suceder que el niño tenía otra complicación, le dio un infarto y casualmente le encontraron coronavirus. Él pudo haber sido muchos de aquellos pacientes que son asintomáticos, que no tienen síntomas, pero que son positivos a coronavirus. No lo sé. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces las estadísticas se van, por un lado, creciendo porque pueden ser pacientes con COVID positivos, con otra enfermedad, que llegan al hospital y se están catalogando como COVID positivos, pero los asocian a otra enfermedad. Y puede haber un gran número de individuos que son positivos, pero que no se les ha hecho el examen. Esta es una de las situaciones en las que los epidemiólogos a nivel mundial están diciendo de que la mejor forma de mapear, de saber exactamente qué tanto anda circulando el virus es haciendo exámenes. Pero ¿qué nos dice esto? Nada más es estadísticamente qué cantidad de población se está enfermando. En El Salvador he podido ver de que están haciendo muchas pruebas, algunas salen negativas y eso nos da más o menos una proporción de qué tanto están saliendo positivos, pero no se ha hecho a nivel nacional porque es imposible. Primero, los costos económicos son altos. Segundo, creo que no hay disponibilidad a nivel mundial de tantas pruebas para hacerlo. Y esto ha venido generando aquella incertidumbre de lo que está sucediendo. Las enfermedades como la diabetes, como lo pregunta mi amiga Cecia Aguilar ahí, no significa, y esto ha sido una de las cosas que de por vida venimos, tal vez los médicos hemos tenido gran parte en cuanto a la información que le damos al paciente. Un paciente diabético, si bien es cierto, padece una enfermedad, pero no le limita, ni todo lo que le llegue va a ser grave. Hay muchas otras condiciones, como yo les había mencionado anteriormente, que permiten que un paciente desarrolle una enfermedad hasta ser letal. Un paciente diabético bien tratado, con su dieta, su medicamento y su ejercicio, es un paciente tan igual que como cualquiera que no padece de diabetes. ¿Por qué? Porque va a depender de su estado inmunológico en ese momento. Acuérdense que yo les mencionaba la vez pasada lo que era el agente, que era el virus, el huésped, que somos nosotros, y el medio ambiente. Entonces, si el huésped, en este caso, que es el paciente, está con un sistema inmune adecuado, pues lo más seguro es que va a controlar el virus. Si el virus entra en cantidad no tan grave como para que se desarrolle, pues tampoco va a desarrollar la enfermedad.
en la manera que vayan apareciendo los síntomas, nosotros podemos ir diciendo, doctor, ¿y en qué momento voy para el hospital? Es lo que pasó con mi sobrino. Es un momento difícil como para que uno de médico le diga, este es el momento oportuno para irse. ¿Por qué? Hemos visto tantas historias y tantas anécdotas de pacientes que aparentemente están sanos y desarrollan una neumonía de la noche a la mañana. Como repito, el proceso natural de la enfermedad como que no se cumpliera en ellos. Y yo no pongo en duda que esto sea cierto. Pero una vez el virus entra en el organismo, lo mencionamos la vez pasada, un periodo de incubación se llama, que desde que el virus entró hasta que empiezan los síntomas son 14 días. ¿Por qué los 14 días? Porque el virus entró en cantidades pocas. Llegó a la célula, entró a la célula y empezó a reproducirse. Y en la manera que se va reproduciendo es la manera en la que va generando los síntomas. Cuando el virus tiene ya una cantidad suficiente para causar los síntomas, de eso va a depender el tipo de manifestaciones que nos van a dar. Febrícula, malestar general, etc. Hasta que desarrollamos una enfermedad grave. Pero ojo, en la mayoría de los casos, son con pacientes, en la mayoría de los casos, porque hay excepciones. La medicina no es matemática. 2 por 2 son 4 en matemáticas, pero en medicina no significa que un paciente completamente sano no vaya a desarrollar una enfermedad. Y eso es algo que no se puede desde el momento prevenir porque no podemos saber. Si conocemos, según los factores de riesgo, quiénes están más propensos de padecerlo. Toda esta sintomatología es variada. Como les repito, lo hemos visto en múltiples cosas. Facebook, por WhatsApp nos mandan, el gobierno nos está bombardeando con buena información para revisar. Tenemos que ser muy analíticos y críticos de la información. Hay que ponerle mucho cuidado, documentémonos, no permitamos que la información malintencionada, digamos chambres o rumores que solamente las pegan, las copian y las pegan sin ninguna base científica, nos vayan a afectar. Me comentaba una amiga de allá de mi pueblo, Guayúa, que ella está muy temerosa, que no quiere salir, que le da miedo morirse. Todos tenemos miedo a morirnos, pero recuerden, o sea, esta es una epidemia de que tiene sí un porcentaje de letalidad, al igual que todos. Revisando yo datos a nivel mundial, ahorita estamos hablando ya de millones de pacientes infectados, miles de pacientes fallecidos, pero si ustedes comparan eso con la cantidad de pacientes diabéticos en el mundo, son 440 millones de pacientes diabéticos en el mundo, que muchos de ellos fallecen porque no llevan su dieta, porque tienen enfermedades asociadas. O sea, yo no pretendo que no le den importancia a lo que está sucediendo, sí, pero también démosle espacio para estar tranquilos y esperemos que esta situación la llevemos en paz, seamos prudentes, hagamos lo que les hemos dicho, lo que se les ha manifestado, cuidado con el lavado de las manos, el uso de mascarilla en los lugares públicos. Recuerden, la población en general está expuesta, pero se imaginan los colegas médicos que están trabajando atendiendo pacientes que no se sabe si son COVID positivos. Un paciente pudo llegar a una consulta ginecológica, una paciente, la atendió el ginecólogo y cree que no puede ser COVID porque no lleva gripe, pero puede infectarse. No digamos aquellos que están en las unidades de cuidados intensivos, pasando todo el día, en el día a día, pasando cada hora, cada minuto con aquellos pacientes que conocemos que tienen un virus que ha sido letal o que va a ser letal. Entonces, de esa manera tenemos nosotros que cuidarnos. El Estado, si bien es cierto, es responsable de nuestra salud porque lo dice la Constitución, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Y lo que nos están pidiendo es eso, que seamos nosotros responsables de las acciones que tengamos nosotros. Cada quien, cada presidente, cada ministerio de salud tomará las acciones pertinentes. Yo no soy quien para poder criticar lo que está bueno y está malo. Cada quien en su país. Estados Unidos probablemente difiere de lo que está en los lugares. Hay un país en el que ellos han sacado a su gente y le dicen que salgan para que crear una inmunidad colectiva y de esa manera disminuir la mortalidad. No podemos comparar ese país con otros países donde la cultura es distinta.
Yo publiqué un artículo sobre ese país en el que aparecía de que esta gente está saliendo, las escuelas no han cerrado, los bares continúan y todo, porque eso es lo que pretende el gobierno. Pero unos colegas me hacían unos comentarios muy acertados. Dice, no podemos comparar, compañeros salvadoreños, ese país que es culturalmente abismal comparado con la cultura nuestra en El Salvador. Sí, es cierto, lastimosamente es cierto, pero ¿qué es lo que pasa? La cultura de El Salvador está pegada a la economía. Y muchos de los que salen, me imagino yo, claro, hay también que salen solo por distraerse, pero muchos de ellos salen porque tienen las necesidades. Entonces, hay una conjugación de muchos factores que van a producir de que de alguna manera no podamos cumplir con los mandatos que dictan los que tienen que manejar este tipo de epidemias. Entonces, esa parte de la responsabilidad ciudadana como que queda un poquito relegada por diferentes factores. Yo no digo, puede ser que muchos salgan solamente porque quieren a distraerse, pero otros tal vez lo hagan por necesidad. Yo no puedo decirlo, pero pareciera que eso sucede. Dentro de las cosas que quiero también aportar a este día, bueno, de todos los síntomas y todo esto, también quiero comentarles, estas epidemias no son nuevas. En El Salvador, yo tuve la oportunidad de trabajar en el área de epidemiología, ya como epidemiólogo desde el 2010, y desde antes que yo hice mi residentado en medicina familiar, trabajé esos 4 años también en el área de epidemiología, y pasamos muchas epidemias. 1991, siendo estudiante de medicina, muchos de los colegas que podrán ver este programa se recordarán, éramos estudiantes de medicina y nos llegó la epidemia del cólera. Hubo una increíble cantidad de pacientes con diarrea. En cuestión de 3 días se había habilitado un área completa para atención de pacientes con diarrea. Y los que éramos estudiantes, los doctores y las enfermeras, andábamos en medio de las camas, donde los pacientes tenían una diarrea exagerada por cólera. Y ahí nos tocaba a nosotros que andar midiendo los depósitos donde los pacientes hacían sus necesidades para medirlo, porque según la cantidad de que ellos evacuaban o vomitaban o orinaban, igual cantidad se le metía. Ya hemos pasado eso, los gobiernos han tenido experiencia en eso. En el 2009 pasamos también una epidemia de influenza, no llegó a los niveles mundiales como ahora, pero lo tuvimos. Y hay algo que sucedió muchos años atrás. Yo me di la tarea a buscar y en el 1918 hubo una de las epidemias más fuertes en El Salvador, que fue la epidemia de la gripe española, 1918. ¿Qué es lo que pasaba en ese entonces? En ese entonces, en primer lugar, había mucho desconocimiento de la medicina preventiva. ¿Cómo se trataba en ese entonces las epidemias? Da tal historia que las epidemias en ese entonces se consideraban como un fenómeno natural. Un fenómeno natural como un terremoto, inundación. ¿Qué pasaba? Llegó la epidemia, causó todos los estragos que causó, hoy a recuperarse. O sea, no había aquella facultad o ese conocimiento de prevenir o de actuar en el proceso. No, se actuaba hasta que ya pasaba todo, como un terremoto, como una inundación. 1918, estamos hablando ya de a inicios del siglo XX, pero toda esta epidemia, ahora que se trae a la actualidad o dentro del caminar de la medicina, sirvió de mucho. Todos esos errores y todas esas muertes que ocurrieron en 1918 en El Salvador, ahora entonces nos sirve de base para todo lo que ahora conocemos y lo que hacemos. Las enfermedades como tal en ese entonces estaban enmarcadas que iban a ser contingenciales, iban a ser letales. ¿Y qué es lo que nos quedaba? Pues prepararnos para lo peor y saber de que nos iba a golpear, los que iban a morir se iban a ser enterrados y los que iban a sobrevivir pues iban a sobrevivir. Así se manejaba esto porque se tenía desconocimiento total de la salud pública. No fue hasta en 1950 cuando la Constitución del Salvador ya pone a la salud como un bien público. Pero ojo, dentro de este decreto que pone el Estado como responsable de la salud, también dicta en el mismo Constitución, en el artículo 206, que también el hombre es responsable del cuidado de la salud. O sea, no es una responsabilidad meramente del gobierno, es una conjunta. Ahora, lo que sucedía es que en ese entonces pues no se le ponía importancia. Valía más el comercio, la agricultura y todas las demás cosas que la salud.
Muestra de ello es que revisando documentos, se imaginarán ustedes, bueno, en esa época de la epidemia de 1918, el presupuesto asignado para salud era del 5.4%, que en aquel entonces equivalía en dólares a $8.232. Ese era el presupuesto asignado a la salud. ¿Por qué contrarrestaba tanto? Estamos hablando de una población para 1918 de apenas 323.000 habitantes, podría parecer, y estamos hablando de muchos años atrás. Esa cantidad podría ser sumamente grande. Pero ¿qué pasaba? Del presupuesto nacional, ese 5.4 que eran $8.000, sin embargo, del presupuesto nacional, el 40% del presupuesto estaba destinado a lo que ahora sería el Ministerio de Seguridad Pública o la Defensa Nacional, el 40%. Esta inequidad de los presupuestos, los que trabajamos en salud sabemos que todavía continúa. No significa que algunos ministerios tienen mucho que quitarle. No, lo que significa es que salud siempre ha sido relegado y por motivos multifactoriales el presupuesto para salud siempre está relegado. Yo me gradué en 1995 y de allá para acá hemos vivido carencias en hospitales increíbles. Ambulancias que cuando empecé yo en el Seguro Social, unas ambulancias que nos servían, hoy se ha mejorado. Con el venir de tiempo los presupuestos han mejorado, pero todavía no alcanza. Muchos hospitales tienen carencias y pues hasta que no haya un análisis adecuado, pienso yo que van a cambiar esas situaciones. Volviendo a esto de la epidemia, entonces contaban con un presupuesto sumamente bajo. ¿Qué era la otra situación que se dio que no permitió que avanzara esto? El Salvador estuvo gobernado en ese entonces por una dinastía, era una familia, Meléndez Quiñones. Es una familia la que gobernó por cerca de 14 años el país, época en la que llegó esta epidemia. Antes de que ellos gobernaran, la literatura lo menciona como era una forma dictatorial de gobernar, era una forma oligárquica, no lo digo yo, lo dice la historia. Ellos gobernaban de esa manera, era una forma familiar, oligárquica de gobernar. ¿Qué significa eso? Que se imaginarán ustedes que prácticamente se gobernaba para otros intereses. No existía la medicina social, no había aquella posibilidad de destinar fondos porque no era importante para ellos. Antes de que ellos gobernaran, de muy recordado el doctor Manuel Enrique Araujo, él gobernó el país, médico. Él del Salvador salió a Francia a hacer su doctorado, volvió al país, originario de Usulután, y él fue presidente de la República. Con él se empezaron a hacer todos los movimientos para generar lo que hoy en día es la salud pública. Se intentó hacer el Consejo Superior de Salubridad en aquel entonces, que ahora se conoce como el Consejo Superior de Salud Pública, que ya era algo más especializado, médicos, administrativos y todos que conformaban para darle ese enfoque que ahora se tiene para las atenciones de la salud y de las epidemias que se pueden dar. Sin embargo, él misteriosamente, digo misteriosamente porque hasta el día de hoy no se sabe, él fue asesinado. Por costumbre él tenía irse a sentar en la Plaza Bolívar a escuchar los conciertos de la banda de los Poderes Supremos, que así se llamaba, lo que nosotros en los pueblos o en Sonsonate, por ejemplo, se conoce como la banda regimental, y él ahí se sentaba. Llegaron 3 campesinos y con machete y pistola lo asesinaron. El hecho de haber sido en un lugar público, el hecho de haber una coyuntura política en ese entonces, porque habían aparentemente familias queriendo detrás del poder, él fue asesinado. Las teorías que se manejan hasta la actualidad es una, que fue conspiración política, y otra, que viene y sucede, que lo dice la historia, y yo logré ver unas entrevistas que le hicieron a familiares del doctor Manuel Enrique Araujo, en la que ellos mencionan de que había su esposa, del presidente, tenía unas enfermedades especiales que le limitaban para que ella cumpliera con sus compromisos maritales.
Entonces el doctor se vio envuelto en una situación con una persona hija de gente de mucho poder en aquel entonces en el país y que aparentemente inició una relación. La historia la pone como la Rosa de Nueva York porque ella tuvo, su familia la sacó de El Salvador para Nueva York para alejarla del doctor. Esa es la otra teoría, que fue una situación, lo dice la literatura, no lo digo yo, que fue una situación en la que también esta familia quiso cobrarse sus cuentas. No lo sé. El doctor Manuel Enrique Araujo ha dejado muchos legados. Uno de ellos es que fue el que en primera vez organizó un congreso médico, porque lo que intentaba era que se hiciera que toda la comunidad científica médica concluyera en algo, o sea, que hubiera aquella comunicación a nivel internacional, precisamente que hasta hoy nos sirve. El hecho de estar conectados, saber qué pasa en Guatemala, lo que pasa en Estados Unidos, y de esa manera saber las estrategias nos ayuda grandemente. Dentro de sus legados del doctor Manuel Enrique Araujo, y creo que son importantes para muchos de nosotros, es que gracias a él no estamos presos, porque él fue el que abolió aquella ley que era cárcel por deuda. La quitó, porque él dijo, bueno, ¿y cómo van a poder pagar si estando libres no pueden pagar y estando presos? ¿Cómo? Él abolió esa ley. Son de las cosas que hoy nos estamos dando cuenta porque estamos leyendo la historia. Él también fue el que se encargó de hacer la parte que está ahí cerca del Hospital Rosales, de una área para estudiantes de medicina y muchas otras cosas más que dio. Cuando él fallece, toman el poder, la dinastía esta Meléndez Quiñones, y viene sucediendo en el poder. El que agarra la presidencia en ese entonces era el designado para la presidencia, no era el vicepresidente, de apellido Meléndez, pero el vicepresidente declinó, no quiso aceptar y la agarró él. A partir de ahí, por 14 años, la dinastía Meléndez Quiñones gobernó de la manera. Pero sin embargo, no todo fue malo. Ellos, con el afán de hacer mejorar la economía, hizo buenas carreteras, que en aquel entonces era un tipo especial, logró hacer los contactos con los diferentes países para hacer las importaciones, y todo lo que sucedía es que había esa concentración de las riquezas en la familia, recuerden, porque aquí venía y el cuñado era no sé qué, la familia, y lo que se daba en aquel entonces, que creo que ahora no sucede. Pienso que hoy eso ya no sucede. Entonces, de esa manera sí hubo un crecimiento, pero relegaron lo que el doctor Araujo había venido queriendo hacer. Entonces, ¿cómo se manejó? Todo esto que les cuento es para que vean ustedes cómo se manejó la epidemia de 1918. Como no se le dio seguimiento a que el doctor Araujo había intentado hacer, entonces, en aquel entonces, los hospitales, los asilos, los centros de caridad atendían a los pacientes enfermos. No encuentro yo ahí que digan que eran enfermeras, eran órdenes religiosas, en su mayoría monjas, que daban atención a los pacientes, médicos también, pero lejos de prevenir o tratar las enfermedades, ¿qué es lo que sucede? Era algo que se le llamaba para el buen morir. O sea, llegaban los enfermos, ¿y qué es lo que hacían? Bueno, el que se salvaba, gracias a Dios, y el que no se salvaba, pues entonces le daban el buen morir, porque seguíamos con esa tradición. El doctor Manuel Enrique Araujo quiso cambiarlo, pero lastimosamente pasó lo que pasó, y luego vienen ellos y vienen con la parte meramente económica, relegando la salud. Entonces se volvió a lo mismo. El 14 de agosto de 1918, un diario del oriente del país, en San Miguel, una ciudad que está en El Salvador, los amigos que no son salvadoreños, pero que nos siguen aquí, El Salvador es un territorio pequeño. Yo pienso que en 3 horas, desde el oriente hasta el occidente, se va en carro. Yo pienso 3 horas y media tal vez. El territorio es pequeño. El oriente del país, en esa ciudad San Miguel, el diario de Oriente pone en una página, pero apenas como 10 líneas, dice 5 de nuestros trabajadores no se presentaron porque aparentemente están enfermos. Ahí quedó, no le dieron importancia. En la medida va pasando el tiempo, en agosto, sigue avanzando agosto, y siguen apareciendo de que viene de Oriente para el Occidente la enfermedad. ¿Por qué no fue tan rápida la evolución? En 1918 no había la cantidad de vehículos que hay ahora. Pienso que los buses no eran tan interdepartamentales como ahora. O sea, la movilidad interna en el país era tan poco que la enfermedad avanzó aparentemente lenta. Sin embargo,
Pasa agosto, llegamos a septiembre y hay casos en el occidente. Sin embargo, cuando increpan al gobierno para que dé su postura, porque resulta de que ya una semana después en San Miguel ya no son 5 casos, ya son 15, ya son 25 y empieza la epidemia a aparecer. Como algo irónico, a pesar que San Miguel estaba con aquella gran cantidad y empezaban a verse los casos en la medida que venía avanzando, resulta que en Atiquizaya, que es un pueblo que está ya en el occidente del país, Atiquizaya fue el que levanta la voz y exige al gobierno que haga algo por esa situación. Hasta entonces viene el gobierno y dice, bueno, nosotros vamos a hacer nuestras estrategias propias para controlar la epidemia. Para en ese entonces San Salvador, que es la capital del Salvador, no tenía reportados casos. La literatura menciona que de hecho sí los había, porque tuvo que haber pasado, pero también había una coyuntura política, porque en ese año eran las elecciones presidenciales, y me imagino yo que el gobierno como tal no quería quedar en evidencia que el manejo de la crisis no iba a ser el adecuado, pero los casos existían. Cuando Atiquizaya, que es este pueblo ya en el occidente del país, entonces resulta de que ya el gobierno pone en marcha su estrategia. ¿Y cuál es la estrategia? Asigna apenas 5 médicos para atenciones en el área metropolitana que se van a encargar de atender a los pacientes. Y otra de las estrategias, imagínense en aquel entonces, pone los médicos, les pone medicamentos. Y la otra estrategia fue que todos aquellos que fallecieran por la epidemia, el entierro iba a ser gratis, no iban a pagar ningún tributo. Esa era la estrategia para aquel entonces, porque el gobierno lo estaba haciendo de manera unilateral, decisiones propias, en consultas. O sea, el gobierno tomó la decisión, recuerden, una coyuntura política. Sin embargo, aparecieron otras instancias. Aquí lo llama como la filantropía, que en realidad no es más que el hecho de querer hacer el bien sin intereses. ¿Y quiénes eran los que hacían la filantropía? Lo que en aquel entonces yo pienso que era la empresa privada. En vista que el gobierno fue tan lento porque desconocían, no había un marco de referencia, no había algo teórico, práctico, donde se dijera cómo se manejaban las epidemias, porque como les menciono, solamente eran los cuidados paliativos, que era lo que en aquel entonces se conocía como el buen morir, gracias a Mayra Marroquín, porque sí, así lo menciona, en aquel entonces como el buen morir, ahora son los cuidados paliativos. Entonces, no se tenían conocimientos de eso. Viene la empresa farmacéutica, incursiona también. Por un lado, la empresa privada que estaba con dinero, apoyando de alguna manera, pero no había una conexión con el gobierno. La empresa privada lo hizo y lo que hizo fue apoyar aquellas órdenes religiosas y de caridad para tratar la epidemia. Empezó con que las farmacias bajaron sus precios, pagaban médicos para que ellos, o médicos tal vez de forma, digámoslo así, ad honorem, trabajaban por eso. Aparece la industria farmacéutica y Bayer pone en su título, dice, el tratamiento para la epidemia es aspirina más fenocetina, que es un analgésico. Y al final dice, de venta en todas las farmacias del país. Incursionó, el tratamiento era sintomático. ¿Qué era esa epidemia? Era una gripe española, lo que ustedes saben, fiebre, pero que también llevaban a la muerte. En la medida que fue pasando el tiempo, allá ya en noviembre, la epidemia empezó a bajar. La historia nos dice que empezó a bajar supuestamente porque llegó el tiempo seco y el virus no soportó. Puede ser de que lo que sucedió también fue que el virus, o sea, creó inmunidad y el virus por tanto fue decayendo. O se convirtió en un virus que probablemente ahora tenemos, con un virus sincitial respiratorio, un virus de la influenza, un virus pues, que puede ser ya con una virulencia muy baja. Todo esto sucedió. No tuvimos, en ese entonces no se tuvo el conocimiento que ahora se tiene. ¿Por qué traigo todo esto a colación? Porque de esa muy mala experiencia que se vivió, bueno, de hecho no tenemos datos exactos de cuántos fallecieron en esa ocasión, sin embargo, ahí narra
de que no había casa en la que no hubiera un paciente con esta enfermedad. La forma de transmisión era a través de las gotitas de saliva, los estornudos, ¿se imaginan? Igual lo que está sucediendo ahora. En ese momento el gobierno jamás dictó una medida de barrera, como decir mascarillas, etcétera, porque se desconocía. Sí intentaron hacer una cuarentena, pero la cuarentena se hizo demasiado tarde, cuando ya prácticamente todo el país estaba infectado. Repito, no existen datos porque las personas que atendían a los pacientes no llevaban estos datos estadísticos, cosa de que el doctor Araujo que pretendía hacer, y lo que hasta en la Constitución de 1950 ya pone al Consejo Superior de Salubridad para que ellos se encarguen de llevar las estadísticas médicas, que para el día de hoy son pero importantísimas. Los que hemos trabajado en el área de epidemiología y manejamos mucho los datos estadísticos, eso nos ayuda incluso para planificar año con año. Algunas veces se nos vio a los que trabajamos en estadística médica o en el área de epidemiología como que estábamos relegados a un segundo plano. Sí, probablemente porque no éramos los de choque con las enfermedades más graves, pero muchos de los insumos que se tienen a raíz de las estadísticas nosotros podemos planificar año con año qué es lo que vamos a ir necesitando, de gran importancia, que no se tuvo en ese entonces. Entonces no existe, no lo sé si en otra literatura estará la cantidad exacta de cuántos fallecieron, de cuántos se enfermaron. Si nos vamos al contexto actual, ahora con el coronavirus, probablemente haya también mucho subregistro, porque les decía al principio, la cantidad de pruebas que se están haciendo, porque no se logra cubrir el 100% por todas las cosas que ya nosotros mencionamos, entonces puede ser de que, y de hecho así es, hay muchas personas infectadas sin síntomas, que andan caminando en la calle y que no dejan de ser contaminantes para otros. De ahí es donde viene y la premisa. Un colega daba un día una charla y decía él, consideremos a todo como potencialmente infeccioso del coronavirus. Si bien es cierto, todas estas nuevas técnicas, estrategias que vienen de producto de la enseñanza que se tuvieron con estos errores, como la de la epidemia de 1918, entonces ahora, ¿qué hace el aparato de Estado? Pues echar a andar las cosas que se han venido construyendo en el camino. Sin embargo, al igual que en la historia, el gobierno por sí solo no puede actuar si no está de la mano con todas de forma multisectorial, porque necesita un especialista que conozca cómo funcionan adecuadamente las cuarentenas, que conozca en qué momento del proceso de la enfermedad se tiene que tomar tal o cual acción, que conozca cuál es un farmacéutico, que conozca cuál es el mejor medicamento, el laboratorista, o sea, todo el mundo tiene que estar metido para que apoyen al gobierno, para que el gobierno tome las decisiones más correctas. Las decisiones más correctas. Como repito, la economía es importante, la salud es más importante, lo ha dicho el presidente, pero no se pueden dejar las dos, una cosa por la otra. Yo pienso, es un criterio muy personal y espero que esto no genere ningún tipo de situaciones que discrepa, pero pienso yo que sí es importantísimo la salud, pero de alguna manera el apalancar la economía, de alguna manera, son estrategias que ya los economistas tienen que tomar. Por eso es que el gobierno tiene que tener de la mano ya la empresa privada, un economista, un estadista, un estadístico, etcétera, para que conformen el equipo que sea necesario para tomar el control de la situación. Cuando decimos que ya tenemos ventiladores suficientes para tratar los pacientes, es casi como que estamos volviendo a la época en la que, bueno, que venga la tormenta, que nos pegue duro y vemos qué es lo que pasa. Sin embargo, la prevención es importante. Los cálculos estadísticos que se han hecho para el día de hoy son eso, cálculos estadísticos, porque en realidad no conocemos a cabalidad qué tantas personas están infectadas. El caso de mi primo que les pongo con sintomatología y aparece negativo. Puede ser de que alguien esté aparentemente sano, se haga el examen y aparezca positivo. No lo sabemos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Son cálculos matemáticos. Algunas veces los cálculos matemáticos difieren mucho y no necesariamente significa que oculten información o que se esté tergiversando. Esto puede ser una situación muy compleja. En experiencia personal, cuando se han manejado epidemias, vámonos al caso del chikungunya.
Es una enfermedad que nos pegó duro en El Salvador. Fueron miles de personas que se infectaron de chikungunya. Estando yo de epidemiólogo en el Hospital del Seguro Social de Sonsonate, nos capacitaron porque 3 meses antes se sabía que el virus iba a llegar. Había ya un libro editado que los estudiamos porque decía de que ante la inminente llegada del virus de chikungunya El Salvador, y llegó. Cuando el virus llegó y empezaron a aparecer los síntomas, yo recuerdo los colegas de la emergencia llegaban a mi oficina y me decían, Giovanni, ya tenemos pacientes con chikungunya. Pero ¿qué pasaba? A nosotros el ente rector en El Salvador es el Ministerio de Salud, y no se podía clasificar a un paciente como chikungunya, aunque tuviera todos los síntomas, si no tenía una prueba positiva. Pero aquí va el problema. En primer lugar, si yo tenía la certeza clínica que era un paciente con chikungunya, tenía que reportárselo al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud a un equipo especializado y él llegar a hacer la prueba. Los pacientes empezaron a llegar a mediados de diciembre y no fue hasta el 7 de marzo en Sonsonate, que fue el primer caso en Sonsonate, que se hizo una prueba a un paciente. Era un paciente militar que tenía con todos los síntomas, se le hizo su prueba y de ahí a partir, pero a lo que voy yo, de marzo para atrás, para diciembre, hubiera una cantidad de pacientes que tuvieron síntomas. Cuando llega a pasar consulta, el médico registra el diagnóstico y eso es lo que se tabula. Esos son los datos estadísticos que se tienen. Pero ¿qué pasaba? Todos estos pacientes, ¿qué le dijimos a los colegas? Catalóganlos como virosis, porque no teníamos el diagnóstico definitivo. En epidemiología hay diagnósticos que tienen que estar confirmados con laboratorio. Pero ¿a qué vamos? Que las muestras de laboratorio muchas veces son insuficientes o están en el manejo en lugares mucho más altos. ¿Por qué? Porque dar una alarma de un caso, por ejemplo, inusual, una enfermedad inusual o grave, tiene que estar pero sumamente seguro. Y esa seguridad se supone que la dan los altos niveles del Ministerio de Salud. Cosa que yo respeto mucho porque así es el protocolo que está establecido. Pero ¿por qué cuento esto? Porque esto sucede de que las cifras entonces no van a ser exactas. Puede ser que haya su registro. Habían colegas que era tanta la cantidad y el otro problema era que los colegas que me escuchan y que han trabajado en la emergencia se recordarán que nosotros les pedíamos que daran 3 hojas por cada paciente que llegaba. Se imaginan la emergencia saturada, pero sumamente llena. Llegaba yo como paciente y aparentemente tenía la enfermedad, pero el médico, llenar 3 hojas y tengo lleno, virosis. Hubo su registro, pero es porque en realidad luego lo minimizamos y ya logramos disminuir esa situación. Pero ¿por qué se hacía eso? Porque históricamente necesitamos tener esos datos. Cuando terminó la epidemia del chikungunya, nosotros pudimos caracterizar y supimos muchas de las cosas de cómo se comportó la enfermedad, su periodo de incubación, si atacó más a mujeres o hombres, las edades en las que se presentaron, qué medicamentos ayudó, etc. Eso es algo que no se tuvo en 1918. Hoy se tiene estadísticas médicas y todos estos datos que nos sirven para tomar decisiones. El COVID-19 vino de una manera anunciada, porque ya sabíamos que China lo estaba padeciendo y sabíamos que empezó de país en país a llegar hasta que nos llegó a El Salvador. En El Salvador se tomaron las medidas pertinentes, acertadas. Eso queda a criterio. Yo he visto muchas opiniones a favor y otras en contra. Yo no soy quien para emitir la mía, pero tengo mi criterio propio. Cada uno de ustedes vea la situación como se ha dado. Si bien es cierto, puede emitir su criterio, pero haga lo que le corresponde. Haga lo que tiene que hacer de su parte para protegerse usted y para proteger su familia. Nosotros, los que hemos estado trabajando en estas áreas, por mi parte, yo hoy, esta es la parte con la que yo puedo colaborar, dándoles informaciones. Muchas veces puede ser de que el tema de los síntomas no lo tocamos, pero todo esto que yo les he contado, que no es producto de mi invención, ni tampoco soy yo el que hizo el artículo. Es un investigador de la Universidad de El Salvador que habló de toda la experiencia que se tuvo en 1918. Habló de la forma política, porque no podemos hacerla a un lado. La forma política, la forma económica, el tipo de gobierno que existía en ese entonces, cuál fue el manejo de la epidemia. Todas esas cosas están en internet. Basta con que nos metamos y busquemos la historia. Pablo Benítez,
investigador de la Universidad del Salvador. Es el artículo en el que yo he basado toda esta narrativa que les he dado. ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque necesito llevarle más información, les decía la vez pasada, digerible y que quede grabado en su memoria. Las historias que le conté de cómo se dieron los guantes, historia, yo las conocía, sí sabía del lavado de las manos de manos y cuánta gente murió, de los usos de los gabachones que se tenían, pero es tanta la información que se tiene que es increíble. Nosotros cuando nos formamos como médicos empezamos a estudiar las materias básicas, luego vamos con anatomía y vamos avanzando en la medida, nos especializamos, pero muchas veces desconocemos cosas como estas, que de la historia nos tiene. Eso nos ayuda para reforzar ahora y para poder compartirles a ustedes que no todo ha sido fácil. Todas estas cosas que se tienen, los instrumentos epidemiológicos y estadísticos, los marcos conceptuales de cómo abordar las epidemias, ha sido producto de muchas muertes en el pasado. Ahora está en cada uno de nosotros o cada gobierno de cómo va a retomar todas estas experiencias. Lo voy a hacer de una forma unilateral. Va a ser mi criterio el que va a estar por sobre todas las razones científicas que existen sobre el manejo de las epidemias. Eso lo va a juzgar la historia, porque el día de mañana vamos a saber nosotros en realidad si las decisiones que se tomaron fueron las más acertadas o no. Vamos a saber si en realidad hablamos solamente de pura salud y descuidamos la parte económica y la factura económica nos la vamos a pasar más adelante. Eso va a ser el tiempo. Por de pronto, lo que nosotros estamos, los médicos que luchamos, pues los colegas atendiendo pacientes, yo pues en este país solamente puedo colaborar de esta manera y lo hago con mucho gusto. Agradezco nuevamente a Vive, Apoyo para el Duelo, a Funerarias, la Auxiliadora y a Capillas Memoriales porque me han dado este espacio. A la licenciada Ceci González, y a Antonieta, quienes son los que me han coachado para que yo pueda dirigirme hasta ustedes. Espero yo seguir haciendo esto y seguir aportando. Probablemente los temas a la larga, no, pues si nosotros queríamos saber los síntomas del COVID, ya lo saben. O sea, esos síntomas están más que documentados, están en todas las redes sociales. Por mi parte, yo lo que pretendo es, en primer lugar, llevarles a ustedes un mensaje de calma, esto de conocimiento también, porque, bueno, ustedes se van a acordar de esto y van a decir, sí, Giovanni contó de la historia de la epidemia de 1918 y que en ese entonces era un gobierno autoritario, oligárquico, familiar, etc. Yo no lo sabía, hoy lo descubrí, pero ¿cuál es la parte de todo esto? No lo político, no lo económico, sino la parte de traer ese contexto del pasado al presente para decirles, hoy tenemos instrumentos para el manejo adecuado de esto. Hay cosas que se van a salir de la mano. La gravedad del virus no podemos nosotros manipularla. No sabemos exactamente quién va a ser digámoslo de esta manera, el favorecido en tener un COVID grave. Pero bien, ¿qué nos queda a nosotros como enseñanza? Seamos prudentes, seamos responsables de nuestra salud y la de nuestra familia. Acatemos las condiciones que se tengan que acatar, nos guste o no, porque definitivamente, como les digo, cada país tiene su estrategia. Yo vi ayer la conferencia del presidente de Costa Rica. Mi respeto. Guatemala lo maneja de otra manera, Nicaragua puede ser de que lo maneje de otra manera, cada quien lo va a hacer y como repito, va a ser la historia la que nos va a jugar. Yo espero que cada uno de nosotros, cuando ustedes vean este programa, si ustedes apenas se han conectado, les recomiendo que vayan, esperen y vayan al principio de esta transmisión para que escuchen, se diviertan y aprendan más. Yo cada día que preparo una charla de estas aprendo no saben cuánto. Por mi parte, pues yo les agradezco mucho, ya he compartido con ustedes mi Facebook, he recibido múltiples invitaciones para ser amigos, las he aceptado, me han preguntado muchas cosas, no necesariamente del COVID y con gusto lo hago, créanmelo, para mí es una gran satisfacción, me hace sentir vivo en mi profesión, no saben la idea cómo disfruto esto, me ha permitido leer cosas que no creí que existían y en el nombre del Señor les doy las gracias a ustedes. Repito lo mismo que les dije la vez pasada, no teman, tengan fe, sean prudentes, pero sobre todo no teman, no permitan que el temor
lo lleve a situaciones que después se van a convertir en cosas más delicadas, ansiedades, hipertensión, diabetes que van a desarrollar a raíz del temor existente. Seamos propositivos, la información buena compartámosla, la mala desechémoslos y pongámonos en las manos del Señor, que es lo que nos queda a nosotros. Seamos prudentes, vivamos felices, respetemos a nuestro prójimo y no me queda más que decirle que Dios los bendiga y que espero verlos la otra semana. Creo que para la otra semana se va el día martes. Si ustedes tienen un tema en particular y dicen, ya COVID ya no queremos saber, háganoslo saber a través de mi Facebook o de la página Vive Apoyo para el Duelo y con mucho gusto estamos para servirles. Bendiciones a todos y que Dios les proteja.